¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a este video más. Estamos una semana más y el repaso de la lección de esta semana se titula El amor de Dios por la justicia. Y para comprenderlo mejor, vamos a leer el versículo para memorizar de esta semana, que lo encontramos en Jeremías 9:24 y dice así: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hemos hablado anteriormente, primero pues del amor de Dios, de cómo nos ama Dios, cómo podríamos más o menos entender el amor de Dios, porque no podemos compararlo con nuestro amor. Primero, porque el amor de Dios es un amor incondicional y muchas veces el amor humano tiene condiciones. Ahora, vamos a ver, también la semana pasada vimos de que cómo es que Dios puede tener amor y ira, e ira al mismo tiempo. Amor e ira son contradictorios, eso pareciera. Pero vamos a analizarlo mejor. Y es que sin el amor, Dios se vería, si Dios fuera solo amor, tal vez Dios se vería, o lo veríamos nosotros, como que no le importase el pecado. Como que nosotros podemos pecar, pues nosotros podemos portarnos mal, podemos rebelarnos y a Él no le va a importar porque es amor. Entonces necesita equilibrar entre el amor y la ira, entre el amor y la justicia. Por eso la ira más bien es como la justicia divina de Dios. Porque si Él fuera solo ira, entonces sería un tirano también. Sería alguien estricto, alguien que no podríamos hacer lo que nosotros queremos. Entonces tiene que haber una combinación entre amor y entre ira, para que esto se mantenga equilibrado. Y saben que eso es lo divino, porque el amor y la justicia son parte del carácter de Dios. Él es tanto amor como justicia. Él nos ama y es justo. Y eso mismo es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que acompáñenme y quédense en este video. Mira, el día de hoy vamos a leer unos capítulos para ir entendiendo esto. Y vamos a Salmo 33:5, al Salmo 33:5, que dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Jehová es justo, Él ama la justicia, ama el juicio, pero siempre y cuando también es amoroso. Esto, como les estaba comentando anteriormente, nos confunde, pero para entenderlo mejor podemos hacer la comparación de que Él nos ama, y en el juicio ese amor tal vez vale más, bueno, no tal vez, vale más el amor que la ira de Dios. Si nosotros nos arrepentimos al momento del juicio, no les estoy hablando del fin del mundo, el juicio final, sino que al momento de ser juzgados por Dios con nuestro comportamiento diario, si nosotros mostramos arrepentimiento de corazón, por ejemplo, todas las noches cuando oramos, nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón a Dios y realmente estamos arrepentidos, entonces la ira de Dios se aparta de nosotros, porque Él es amor y nos perdona. A eso se refiere de que el amor, Él es amor y es justo, porque Él, mientras nosotros estemos alejados de Él, la justicia de Dios, la ira de Dios nos va a venir sobre nosotros. Y no porque Dios quiera castigarnos, no porque Dios quiera hacer su justicia, como muchos creen, de castigarnos, de hacernos sufrir. No, simplemente que como Dios odia el pecado y como nosotros estamos dentro del pecado, el mismo pecado tiene las consecuencias de estar alejado de Dios. ¿Sí me estás comprendiendo? Mira, vamos a hacer una pequeña ilustración. Pongamos que yo le soy infiel a mi esposa, yo cometo adulterio, y en esta infidelidad, en esta rebeldía, en este pecado, yo contraigo una enfermedad, contraigo VIH. Entonces, son las consecuencias de mi pecado. ¿Okay? Yo me enfermé por mi pecado, por mis consecuencias. No es porque Dios me esté castigando. Ahora, Dios puede perdonarme, incluso mi esposa podría perdonarme, y yo puedo arrepentirme y Dios me da su perdón. Pero las consecuencias de ese pecado es que yo ya tengo esa enfermedad y por ende voy a morir. Entonces Dios me perdona, pero ya no me va a salvar. Dios no me va a quitar esa enfermedad, es una consecuencia del pecado. Entonces ahí es donde se equilibra en la balanza la ira, la justicia y el amor. Dios me sigue amando, pero con su justicia, por el pecado que yo cometí, lastimosamente, me esperan esas consecuencias.
Dios es completamente bondadoso y es justo. Vamos a leer Deuteronomio 32:4 que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene pecado, que Dios no tiene maldad, que Dios no es como nosotros. Él es justo y Él es recto siempre. Amor, justicia, son caracteres de Dios. Es el carácter de Dios. Dios mismo es amor, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo podríamos asociar esto? Mira, te voy a dar otro ejemplo. Yo alguna vez en uno de los videos, no recuerdo en cuál, toqué este tema, donde también daba el ejemplo del suicidio, por ejemplo. Cuando Judas pecó, cuando Judas entregó a Jesús, él se arrepintió. Lastimosamente su pecado, su arrepentimiento, su ansiedad, su depresión, su culpa, lo llevó a tomar malas decisiones y se terminó ahorcando. Ahora, yo he comentado también con algunas personas, incluso con mi esposa, decimos de que puede que Judas lo vamos a encontrar en el cielo, puede que Judas se haya salvado. ¿Por qué? Porque no sabemos si él en su agonía logró arrepentirse. Sin embargo, si Dios lo logró perdonar, si él se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó, no lo salvó. No lo salvó de su decisión, porque él había tomado una decisión ya de ahorcarse, una decisión ya de quitarse la vida, lo cual es pecado. Pero si él se arrepintió, Dios lo pudo haber perdonado. Y él puede estar, cuando Cristo venga, puede ser resucitado y lo vamos a encontrar. Cosa que no sabemos. Es una suposición, es un ejemplo que te doy. Porque igual, si yo decidiera saltar de un 10º piso y yo en la caída me arrepiento, Dios me puede perdonar. Dios sin dudarlo me va a perdonar. Pero sin embargo no me va a salvar. Y yo me voy a terminar estrellando en el piso porque fueron mis decisiones y es la causa de mi pecado. Entonces, con estos ejemplos podemos asociar más cuál es la justicia de Dios. Dios odia el pecado, amigos. Dios aborrece el pecado. Sin embargo, Dios ama al pecador. No le importa que nosotros pequemos. Bueno, sí le importa, pero si nosotros nos arrepentimos, a Él no le interesa lo que nosotros hicimos. Simplemente nos pide que no pequemos más. ¿Se acuerdan de la mujer que querían apedrear en la historia de Jesús? En el ministerio de Jesús, que le llevaron a una mujer y le dijeron que había estado en adulterio y que necesitaban apedrearla. Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al final se fueron todos, nadie la apedreó. Y Jesús le preguntó a esa mujer: ¿quién te condena? Mira, ya no hay nadie aquí. ¿Quién te está condenando? Ni siquiera yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Eso sí, hay una condición. Dios nos perdona, no nos condena. Solo nos pide una cosa: no pequemos más. Esa es la única cosa que Dios nos pide. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de corazón, si nosotros queremos estar bien con Dios, debemos de tratar de no pecar más. Es imposible no pecar, ¿sí? Tenemos nuestro corazón, tal vez nuestra mente, en algunos momentos sin pensarlo pecamos, porque hay tantas maneras de pecar. Vivimos en un mundo tan corrompido de pecado que a veces es imposible no pecar. Sin embargo, nosotros podemos tomar el carácter de Dios en nosotros y tratar de ser reflejo de su amor, mostrar el amor de Dios en nuestra vida diaria, y ahí vamos a ir cambiando. Con la ayuda de Dios, con la perfección de Dios, nuestra imperfección va a ir mejorando. Ahora hay algo que también debemos entender, y es que muchas veces nosotros confundimos los textos de la Biblia, porque Dios dice, o algún profeta dice, y Dios se arrepintió, o y Dios ya no lo llevó a cabo, y Dios tal cosa de arrepentimiento. Depende de las versiones que tengamos. Pero vamos a leer lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y vamos ahora a Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no varía. Él, si dice algo, eso es. Él no se contradice. La Biblia no se contradice. No vamos a encontrar algo que se contradiga. Los que damos malas interpretaciones muchas veces somos nosotros, porque en la Biblia sí dice que en ciertas ocasiones, cuando Dios iba a destruir, por ejemplo, al pueblo de Israel, o cuando Dios iba a destruir a un pueblo, o cuando Dios iba a hacer algo, dice: y se arrepintió Jehová y ya no lo llevó a cabo.
¿Por qué entonces? ¿Por qué se arrepintió? Este arrepentimiento, mis hermanos, mis amigos, es por el amor y la justicia divina de Dios. Es como cuando iba a destruir al pueblo de Israel y Moisés interfirió y le dijo, no, perdónalos, por favor. Intercedió por ellos y les pidió perdón. Entonces Jehová se arrepintió de destruirlos, dice la Biblia, y ya no los destruyó. Pero no porque él se arrepintiera de arrepentimiento humano como lo conocemos nosotros, sino porque los perdonó. Eso es arrepentirse para Dios. Los perdonó. Si ustedes, o si nosotros, si yo me arrepiento de algo, Dios me perdona. Es lo que yo les estaba hablando hace un momento. Si yo cometo un pecado, Dios me va a perdonar. Sin embargo, hay consecuencias de ciertos pecados que no hay vuelta atrás, no tienen vuelta atrás. Entonces, esto es lo que muchas veces no comprendemos y lo que nosotros creemos de que Dios se arrepiente, de que Dios se pudo haber arrepentido de crear el mundo, de que Dios se puede haber arrepentido de que nosotros existamos, de que Dios se puede haber arrepentido de algunas cosas. Dios no se arrepiente, mis amigos, Dios no se arrepiente de nada. Simplemente Él nos perdona en ciertas ocasiones y por eso acá en Malaquías dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él se arrepintió, Él los perdonó y no los consumió, no los destruyó. A eso se debe el arrepentimiento de Dios. Entonces, ¿puede Dios arrepentirse, mis hermanos? Vamos a leer Éxodo 32:14, que dice literalmente lo que les acabo de leer. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero entonces ahí es donde decimos, ¿por qué se arrepiente Dios de algo? Dios los perdonó, mis amigos, como te perdona a ti, como me perdona a mí. Y vamos a leer Jeremías 18, versículo 4 al 10, que dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hable, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahí lo dice claro en el libro de Jeremías. Arrepentimiento de Dios es el perdón. Si nosotros hacemos el bien, Él se arrepiente de hacernos lo malo. Él nos perdona de las causas malas, de destruirnos, de destruir a su pueblo. Vamos a estar bien. Pero si nosotros hacemos lo malo, Él se arrepiente de ayudarnos. O sea, Él no nos puede ayudar porque nosotros preferimos el pecado que preferir a Dios. Es como lo que yo les he dicho muchas veces. El amor de Dios no nos va a salvar. No porque Dios no nos ayude, no nos ama. Él nos ama, pero ¿cómo nos va a ayudar si estamos alejados de Él? Si estamos lejos de Él. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese amor. Nosotros tenemos que dejarnos amar más bien. Y amar a Dios también para que todo nos salga bien. Dios quiere amarnos. Dios busca el bienestar para sus hijos. Entonces busquemos nosotros a Dios también y todo nos va a ir bien. Ahora, ¿qué debemos de hacer, mis amigos? Debemos aferrarnos al amor y a la justicia. Debemos amar y ser justos, así como Dios es amor y justicia. Porque nosotros podemos decir, o estamos acostumbrados, o le hemos dado un mal concepto a lo que es el amor y a lo que es la justicia en nuestro mundo. Nosotros ya no tenemos exactamente como lo tiene Dios. El amor nosotros ya lo tenemos sobrevalorado. Nosotros creemos que muchas veces que es un sentimiento, cuando el amor realmente es un principio que nosotros vamos creando, ¿sí? El amor no es un sentimiento, no es algo que va a nacer dentro de nosotros, es un principio que nosotros adaptamos. Como decía una prédica del pastor Alejandro Bullón, si dentro de 20 años con mi esposa decidimos alejarnos y todo, no es que se haya muerto el amor, simplemente no hubo amor. El amor nunca existió porque el amor no se acaba, el amor no termina. Entonces tenemos sobrevalorado esto, y la justicia es algo que en este mundo, hermanos, está por los suelos. No hay justicia. Muchas veces manda más el dinero, muchas veces manda más ciertas situaciones, pero la justicia está acabada ya. No es como Dios. Dios es justo, es recto. Para Él no existe una injusticia. Entonces, eso es lo que a nosotros muchas veces nos hace no entender el carácter de Dios. Porque si yo soy
Si yo tengo amor, si yo doy amor, yo soy justo también, o voy a querer que sean justos conmigo. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa, yo te amo, yo te voy a amar, pero lo justo, la justicia es que me seas fiel, ¿no? Es un ejemplo. O sea, yo te ofrezco mi amor, pero necesito algo justo que es tu fidelidad. Entonces, prácticamente Dios nos dice eso mismo. Yo te ofrezco mi amor, tienes mi amor, séme fiel, ámame, ámame también, guarda mis mandamientos, ¿sí? Obedece mis leyes, mis estatutos, y todo te va a ir bien. Yo te amo, pero lo justo es que nosotros guardemos la ley de Dios para recibir ese amor como se debe. Para terminar, mis queridos amigos, vamos a leer Jonás 4:2, que dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal, que perdonas el mal, en otras palabras, para que ya no usemos ese arrepentirse, para no malentenderlo. Mira, acá Jonás estaba diciéndole, reclamándole a Dios, estaba enojado con Dios, porque Dios le había dicho que fuera a predicar a Nínive, y Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, que ya no lo iba a destruir, porque es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Entonces Jonás estaba enojado porque él sabía que Dios los iba a perdonar, entonces él decía, ¿para qué voy a ir a predicarles si Dios los va a perdonar? Entonces, no dejemos tampoco que esa actitud nos llegue a nosotros, porque nosotros, si tú me estás escuchando, si te gusta predicar, si te gusta hablar de Dios, si te gusta, entonces no debemos de ser egoístas, porque podemos ser un Jonás, podemos ser el medio para que alguien más conozca a Dios, conozca la salvación. Somos un instrumento de Dios. Recordemos que Dios es amor, pero si nosotros no llevamos el mensaje, no lo van a conocer y a las personas no les va a llegar lo que Dios quiere que les diga. Entonces, ¿cómo los va a perdonar Dios si no conocen el perdón? Si no conocen que Dios es amor. Entonces, no nos detengamos, no seamos como Jonás, de necios, de rebeldes, no le reclamemos a Dios. Prediquemos con amor por tal de que las demás personas también se salven y conozcan a Dios. Esa es una misión grande que nosotros tenemos, y esa misión, mis hermanos, Dios pudo habérsela dado a los ángeles, pero es un gran privilegio el que nos dio a nosotros como humanos, de poder llevar el mensaje de salvación, de ser instrumentos de Dios. Y si yo estoy haciendo este video, es porque yo quiero ser utilizado por Dios, y quiero que este video que te ha llegado a ti te cambie la vida, te lleve a una perspectiva diferente, y te haga entender cosas que quizás no entendías, o que ya entendías, pero no de la misma perspectiva. Yo siempre lo digo, el estudio de la lección de escuela sabática es para eso. No todos entendemos la palabra de Dios de la misma manera, no todos entendemos los versículos de la misma manera, o a veces uno capta una cosa y otro capta otro, y el estudio de la lección de escuela sabática en la iglesia debe ser para eso, para compartir, para dialogar, para hablar sobre lo que uno entendió. Así que espero que este video te sea de bendición en tu vida, y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.